Ok, muy buenas noches, estimados estudiantes de este curso de suelos tropicales, un curso de servicio para la carrera de em, manejo y conservación de los recursos naturales. Y precisamente hoy vamos a ver un tema que se trata directamente, se relaciona directamente con la carrera que ustedes tienen, que es el tema de conservación de suelos, manejo y conservación de suelos. Entonces, desde el primer día del curso yo les dije que mi interés para sus vidas profesionales es que aprendan algo, que por lo menos guarden algunos, los principios básicos de los suelos tropicales, no los conceptos. Los conceptos están en este libro y en muchos más. Entonces, ¿qué me interesa para sus vidas profesionales? Que recuerden básicamente algo, que tengan algunos criterios claros. Me gustaría para eventuales generaciones que haya mayor participación en las tutorías, pero bueno, eso es un tema cultural de la universidad que no es tan fácil de ir sopesando en el corto plazo. Y yo sé, cuando se llevan varios cursos también se complica la situación. Ahora, este curso es de 3 créditos, tiene su nivel de complejidad. No obstante, quedé muy satisfecho con la distribución de cargas. El cuestionario 1 es un cuestionario que tiene buen valor, hubo de todo, notas excelentes, notas bastante, notas bajas y notas medianas. Ahora, no es la única evaluación del curso, también está el estudio caso, que tiene su importante valor, que eso es una práctica de campo, y también está por otro lado el proyecto de investigación. Entonces he visto, y el foro. En el foro, como vieron, les ha ido, en la mayoría les fue muy bien. De hecho, el 100% a la totalidad de los que participaron en el foro les fue muy bien. Hasta el momento, los trabajos de investigación que he visto, ya casi los tengo todos, están muy buenos. Hay trabajos de investigación muy completos. Y de igual manera, el estudio de caso, hay de todo. Entonces, la gran ventaja del curso es que la nota contempla no contempla solamente los cuestionarios, no, contempla varias cosas, incluso los que han participado en el foro 2, que no es un foro que tenga nota, por ahí hay una posibilidad de que les complemente con algunos puntos extra. Entonces, hoy estamos 5 de mayo y es la cuarta tutoría. Vamos a ver el tema, a desarrollar el tema técnico. Hoy mismo les subo el cuestionario para que el segundo cuestionario del curso. eh, Creo que lo voy a disminuir porque está muy amplio, lo hice muy grande. No lo voy a subir en la página, en la página esta de la mediación virtual. No, la voy a subir en Word. Sí, en la clase de hoy. Ubiquen la clase número 12, que es el día de hoy, la semana 12, perdón. Y ahí van a encontrar el cuestionario el segundo cuestionario. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a contestar en Word y me lo pasan ahí mismo por medio del el foro. Ahí me lo adjuntan en Word y entonces así nos evitamos que no se les visualice esta versión. Igual podría subirlo, que hasta más fácil es para mí, pero no visualizan ustedes la nota. Entonces eso no me sirve. Quiero que ustedes se retroalimenten. Entonces, ¿qué nos falta? La tutoría de hoy y el cuestionario. El cuestionario, desde luego, yo lo voy a basar en lo que veamos en la tutoría. De hecho, que a veces me parece que el libro es para el curso, el libro es muy específico en ciertos temas. Y mi sugerencia para la universidad va a ser enfocar los temas al manejo y la conservación de los recursos naturales. Los suelos como tal, ustedes ya han visto que son muy amplios a nivel de temática y el eje temático principal para el manejo y conservación de suelos es muy puntual. Entonces mi sugerencia es enfocarnos en eso para próximas generaciones. Poco a poco vamos proponiendo el cambio. Entonces, ya verán, muchos de ustedes tal vez están ansiosos porque no han hecho cálculos completos de las notas, falta sumar todavía, ya vieron algunos, ya vieron la del foro, ya vieron la de el cuestionario 1, ya tengo casi la del estudio de caso 2 que les fue bastante bien, perdón, el estudio de caso y también la de el trabajo de investigación.
todos los que adjuntaron el trabajo tienen una gran ventaja y es que van sumando puntos. Los que de alguna manera podrían tener algún problema de los que no han adjuntado los trabajos, ¿verdad? Muchas veces no es la excepción este curso, han habido estudiantes que sí no han hecho sus asignaciones. Esos son los que eventualmente podrían perderlo, pero todos los que han hecho su esfuerzo de trabajar tienen toda la posibilidad, la fuerte posibilidad de aprobarlo. Tengo a María de los Ángeles Solano Esquivel directamente desde la zona de Los Santos. ¿Será? Hola, sí, Sí. ¿me escucha, profe? Adelante, María. Ok, profe, tengo una duda porque es que estoy perdida cuando dice el proyecto de investigación ya se tuvo que haber entregado. Hoy es la fecha, esta semana es la fecha, incluso. Les di ¿Esa esta. semana o hoy? Porque No, es no que me yo no lo he acuerdo, no, no terminado. sé. No recuerdo el dato. Ahí en la leyenda, ubiquen la leyenda, puedo buscarla, pero ahí está exactamente el La día. Sí, fecha. incluso, sí, sí, creo que estaba. Déjenme buscarlo, a ver, porque no recuerdo Es que exactamente. el documento abierto, ¿El documento qué, perdón? yo aquí tengo, ajá, el proyecto. Ah, pero es que es del proyecto, entonces tiene otra fecha. Vamos Voy a a ver. ver, y les salgo de la duda. Aquí dice semana 11, semana 12, que es en la semana que estamos. Ajá, sí. Incluso Del 2 al 8. el cuestionario yo se los dejo hoy y el 10 más o menos unas horas. Tampoco es que sea un tema tan exacto. Se los dejo el 10 ¿para qué? Para que me dé chance de revisarlo. El 10 de mayo. Hoy estamos 5. Y con el objetivo de que el 14 ya ustedes tengan la nota del curso de una vez. Entonces, hoy le dejo el cuestionario ahí en Word y también vamos a ver aquí, bandeja de Profe, entrada. entonces, para quedar clara, dice que de semana 12 del 2 al 8 de abril. Digo, del 2, ok, no sé, 8 de mayo, dice la leyenda más o menos. Entonces, ¿se puede entregar esa fecha el de investigación o hoy es que no, estoy entrando en pánico. El trabajo de investigación estaba para la otra semana. Vamos a ver. Em, Para el ajá, domingo, ajá, 8 que es 8. ajá, correcto. Yo les di la Ok, semana ok, pasada para llenar el trabajo. Y ahora entonces, ajá, entregar el trabajo. Sí, incluso abiertamente les puse que la semana 12 va del 2 al 8 de mayo. O sea, pueden entregar el trabajo de investigación hasta el 8 de mayo. perfecto, gracias, profe. Y entonces, después de que entregan hoy, ya les llega el cuestionario, empiezan a trabajar en el cuestionario. Eh, el cuestionario va a ser, les puse hasta el 10 de mayo, que eso es el martes. Em, Dependiendo, cuéntenme cómo les está yendo. Si no han logrado avanzar, lo corremos para el 11. De todas formas, yo puedo revisar ese trabajo. Es el que me falta. Lo puedo revisar perfectamente en 2, 3 días, si lo saco, para poderles entregar las notas el 14 de mayo. Ok. Ya se fue. Qué increíble. Se nos fue el periodo. Qué rápido. Me sorprende. No me gusta. Pero bueno, ya vamos. Aquí es parte del objetivo. Y como les digo, el tema de los solos es tan amplio que me preocupa mucho el nivel de especificidad que tiene el curso. Se enfoca en muchos temas, hay muchos temas importantes. Incluso en la primera parte, en el cuestionario 1, me llamó la atención los que no tenían a mano cómo hacerlo. Algunos consultaron, otros buscaron y hicieron muy buen trabajo. El trabajo de investigación me ha gustado, los que he visto me han gustado mucho, los que he revisado. Y el otro, la originalidad el estudio de caso. Hay algunos que me encantaron. Hay muchos muy buenos, hay algunos que tienen por lo menos el básico aceptable, pero bueno, de eso se trata, de que por lo menos hayan ido al campo y en el sol se hayan tomado la molestia de sentir el suelo, hacer un hueco, hacer una microcalicata, este, y
por lo menos detenerse un momento a ver los horizontes del suelo, a ver el color del suelo, a ver la textura. Este curso sí o sí necesita por lo menos una gira, por lo menos una gira. Esperemos que próximas generaciones ya se activen las giras. Yo siempre reclamé desde un principio porque otros cursos sí están haciendo giras y en este no nos dejaron. Pero bueno, no vamos a ser tan peliones. Vamos a trabajar con lo que hay y agradecerle a Dios y a la vida por tantos logros. Entonces, son las 6:30. Ya les resumí. Falta el cuestionario que se les queda hoy y se entrega el 11, casi que dice 10 el papel, pero no importaría que me lo entreguen el 11, no tengo problema. El cuestionario. Tampoco he sido tan estricto ni he castigado a puntos porque me entreguen una asignación tiempo después. Es más importante que lo hagan a que no, del todo no lo hagan. Eh, y em, el cuestionario va a ser en Word y va a ser específico de las tutorías 3 y 4, o sea, del tema de clasificación de suelos y del tema de hoy, que vamos a ver que se llama manejo y conservación de suelos. Entonces, me interesa muchísimo que participen en las tutorías porque esta tutoría resume ese montón de páginas del libro. Es, es un tema que está en el libro, está muy específico, entonces aquí en la presentación, por lo menos hay un poco de temas, no solo conceptos, y lo que me interesa es que puedan ilustrarlos, que puedan dominarlos de una manera práctica. Vean, no voy a ver la manita si ustedes la levantan. Entonces, si quieren si tienen alguna inquietud, no hay ningún problema que me la hagan. Cero problema. La pueden nada más, como decimos en Puriscal, atraviesan el caballo. Atraviesan el caballo y me hacen la consulta. Entonces, el tema de hoy se llama manejo y conservación de suelos. Yo sé que ahí algunos vieron la imagen y me salí. Voy nuevamente. Vamos de nuevo. El profe va nuevamente reivindicándose y aquí les va a aparecer la cosa de la presentación de manejo y conservación de suelos. Entonces, yo desde un principio les dije que los suelos como tal, históricamente, no necesariamente se han visto como un recurso natural, se han visto como eh, un, un recurso material y mucha gente, incluso colegas míos agrónomos, visualizan el suelo como la base para pararnos. El suelo sirve para pararnos. Así es como dentro del lenguaje se subestima el potencial del suelo. Entonces, hoy vamos a ver el valor que tiene el suelo como un recurso. Y es un recurso natural agotable. Y vamos a ver la adaptación máxima de los suelos a sus mundos profesionales. Entonces, quise poner esta imagen que me encantó, me fascinó. Esto es una finca de hortalizas en Zarcero. Una finca de hortalizas en Zarcero, análogo a lo que vemos en cualquier finca de hortalizas en Cartago, por ejemplo. Y ahí vemos un tractor, sí, vemos por ahí todas las labores de agricultura. Pero quiero que me digan qué ven, o sea, qué notan, cualquier cosa que se les ocurra con respecto al manejo del suelo. Eh, a veces una imagen habla más que un montón de páginas del libro. Yo sé que si logramos interpretar esta primera imagen, por lo menos que me digan algo, lo que sea, ya entramos a entender un fenómeno de campo. ¿Qué notan? ¿Qué es lo más trascendental que pueden notar ustedes ahí? Yo lo que veo es que no tienen curvas de desnivel. Bien, excelente, muy buena observación. Eh, No veo así, muy criollo, lo veo muy vacío. Me suena que eso va a ser un monocultivo. ajá, está bien. De hecho, que estos son hortalizas, probablemente aquí siembren, no sé, papa, muy probablemente, ¿sí? No sé, pensemos en la pendiente de ese suelo. Sabemos que no es un suelo plano, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a calcular desde la parte de abajo, probablemente aquí pase un riachuelo o el cauce de un río, muy probablemente. Entonces, aquí vean que desde la parte de abajo
se ve un camino aquí, como para que entre un carro. Desde esta parte, a donde están esos señores bueno, no mecanizando, están con unos bueyes. Desde los bueyes hasta abajo hay una cierta pendiente. No podemos ser exactos, pero sí sabemos que hay pendiente. Incluso al buen ojo, al buen batazo, podríamos hablar de que es una pendiente que va del 10 al 15% de pendiente. Yo les había dicho que cuando hacemos vemos la pendiente que se genera cuando hacemos una escuadra de 90 grados, ahí tenemos una pendiente de 45 grados. Esta pendiente de 45 grados, que es la que queda básicamente inclinada, esta es un 100%. Entonces, cuando hablamos de una pendiente del 10%, ¿qué representa? Entre 5 y 6 grados de inclinación, ¿verdad? Si hacemos aquí sí, un ángulo, sacamos el ángulo, asumiendo que la base es totalmente plana, totalmente con cero inclinación, entonces podemos sacar que esta pendiente puede andar entre el 10 y el 15%. Por eso yo les dije en el estudio de caso muchas veces, pongan un estimado de la pendiente. Entonces, ¿qué se ve aquí? Por ejemplo, ¿qué está haciendo el tractor? ¿Alguien que me pueda decir si lo que hace ese tractor está bien o mal? Para mí está mal porque ese terreno va a tener una tendencia mayor a deslizamiento. Usted está haciendo, el problema suyo es que está pegando todas bien, Mari. Emma. Vea, Yeah. las está pegando todas bien. Ve, efectivamente, ese suelo, vean, el señor, el operario, ese señor que está manejando ahí, está haciendo una caballada ecológica. En el buen español, eso que está haciendo es la cosa más concha y egoísta con el recurso natural. Incluso ustedes en campañas de conservación de suelos verán que para que se forme 1 milímetro de suelo, una capa de 1 milímetro de suelo de profundidad, se requiere 1 millón de años. Entonces vean que este señor lo que está haciendo es el trillo directo para que un aguacero se baile y lleve todo el sedimento. Entonces este sedimento, ténganlo por seguro que se va a mover a favor de la pendiente y va a ir a dar al río y después va a ir a dar allá a taquear los canales que van en camino a desaguar al mar. Entonces, aquí hay un problema ecológico terrible. Incluso al principio, lo que has mencionado al principio es que no hay curvas en contorno, no hay curvas a nivel. Aquí no hay un plan, no hay un adecuado manejo de la conservación de este suelo. Lo que se ve es una cosa muy poco, muy poco correcta. Incluso este señor que está manejando acá el tractor, vean lo que está haciendo. Viene con un implemento que se llama un rotovator, le dicen rotocultor. Ustedes verán que él es un instrumento que pulveriza el suelo, rompe los terrones y ¿qué es lo que hace? Deja al descubierto las partículas más finas. ¿Y qué es lo que hace ese rotovator? Rompe los PETs, la estructura, y automáticamente yo desde que vimos la clase de estructura de suelo mencioné que es una de las propiedades físicas más difíciles de volver a crear. No se puede volver a reconstruir la estructura tan fácilmente. Entonces, esto que se ve acá es un vivo ejemplo de una plantación donde ustedes pueden influir un montón como profesionales en manejo y conservación de los recursos naturales. Les adelanto que ustedes pueden inscribirse como profesionales en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, inscribirse como profesionales especialistas en el manejo de los recursos naturales y las municipalidades, en función de la nueva ley del ordenamiento territorial, requieren de los servicios de un perito evaluador. Entonces ustedes perfectamente tienen el perfil para trabajar como peritos. ¿Qué les van a pedir? Hacer un examen de peritaje y tiene que ver directamente con temas de suelos. Entonces, para que lo sepan que hay un nicho de mercado potencial y se gana bien. Pero bien, no nos vamos a quedar en esta primera imagen. Creo que son las 6:40 y de ahora en adelante, mm, creo que vamos a durar como 2 horas, por ahí, cerca de las 8:30. Quiero que vean esto. Eso es otra imagen.
y eso no está en el libro. Y por eso es muy importante que puedan participar en una tutoría, porque la tutoría ejemplifica un montón de conceptos que están en el libro, en un montón de párrafos que muchas veces hasta más complejos y abstractos de entender son. Esto que ustedes ven aquí incluso es un vivo ejemplo de manejo y conservación de suelos. Y es un tema que puede ser controversial. Esto desde luego no es Costa Rica. Nuestra cultura no ha llegado a esto. Desde luego estamos hablando de países asiáticos que tienen otra mentalidad. Y lo que vemos aquí es un sistema de terrazas análogo a lo que podemos tener en la zona de Los Santos, en suelos con altísima pendiente, pero vean el excelente manejo de suelos que hacen. Tanto así que cada una de las terrazas puede ser anegada. Entonces, vea que esto que tiene acá, cada una terraza, no es cemento, es agua. Eso es una lámina de agua que está ahí y no se va, no se sale. Muchas veces cualquiera podría decir, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es muy complicado de hacer, lleva mucho labor. Claro, requiere trabajo, pero lo que se ve ahí es un excelente programa de conservación de ese suelo. Incluso tanto así que llevan agua ahí y desde abajo, muchas veces estos países asiáticos suben carretillados con suelo. Desde abajo hasta arriba empiezan a subir suelo, a subir suelo, a subir suelo, sacos con suelo y van construyendo el suelo. Más que un programa de conservación, estamos hablando de regeneración del suelo. Igual que acá, ven lo que se ve aquí. Un arrozal, recuerden que el arroz es una planta C4 y la raíz básicamente puede estar dentro totalmente en condiciones de agua, incluso agua pantanosa, incluso lodo. El arroz tiene la gran ventaja de que al ser una C4, con que le queden un par de hojas fuera del agua, es suficiente para que pueda fotosintetizar y hacer todo el proceso de respiración y desarrollar el grano. Entonces lo que ustedes ven acá son plantaciones de arroz que no se parece para nada a lo que hay en Guanacaste o en Costa Rica en las partes planas. Es un poco más, un manejo más cultural y más minucioso, pero igual se puede. Dentro del libro de texto nuestro de la legislación, en buena teoría, un área así no debería ser cultivable. Y aquí es donde la legislación muchas veces es muy cerrada. Si las cosas se hacen bien y existe un correcto procedimiento para sembrar y manejar las plantaciones, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Incluso si las pendientes mayores al 15% no son aptas para el cultivo, entonces prácticamente ninguna plantación de café en la zona de Los Santos debería ser cultivada. Vean qué bonito esta imagen. Eso no está en el libro de texto tampoco. El libro de texto, que por cierto es un excelente libro, me ha parecido muy completo, claro, didáctico, me gustó, pero no está ahí. Ven este ejemplo. Un ejemplo de manejo y conservación de suelos, ahora lo dijo Gema, dijo que las líneas que se van aquí van, usó una palabra, dijo a desnivel, pero realmente pueden ir a nivel también. ¿Qué significa eso? En una pendiente del 0%. Si ustedes caminan en una línea de estas, básicamente si ustedes se ponen a ver en un potrero, verán que el ganado hace esto mismo. El ganado es tan sabio que camina en contorno, o sea, al 0%. Entonces lo que ustedes ven aquí es una línea en contorno que cruza esta finca, esta plantación. Puede ser una plantación de café, puede ser una plantación de un viñedo, puede ser una plantación de arroz, como estaba ahí en aquella imagen, de hortalizas. La ciencia de todo esto es disminuir la pérdida de sedimento, disminuir la erosión y conservar el suelo. Ahora, si ustedes se ponen a ver, ni siquiera, ni siquiera en Cartago y Zarcero, que tienen tan excelentes suelos, ustedes recuerden la conceptualización de lo que tienen ahí, andisoles, suelos con influencia volcánica, en su gran mayoría, y los productores simplemente esperan a que se pierda. Y eso es una gran limitante, eso es un tema preocupante. ¿Por qué razón? Porque perder un gramo de suelo es muy fácil, volverlo a regenerar es sumamente complejo, es un proceso muy complejo. Entonces, ustedes dentro de sus mundos profesionales en el manejo y conservación de recursos naturales tienen una importante misión,
Y aquí vean qué interesante. Decidí hacer esta pequeña introducción a la clase poniendo esto que se ve acá, que es un sistema mandala, que está muy de moda. Si ustedes ven, los sistemas actuales de producción de hortalizas orgánicas hablan de permacultura, hablan de ese principio, del principio productivo de la permacultura, más allá del orgánico. Es un principio que va más allá de la simple producción en masa. Es un principio que usa también componentes espirituales y de respeto a la salud, las energías, el positivismo. Va en otra filosofía que incluso trasciende lo orgánico. Y sabemos que los mercados gourmet cada vez buscan más productos orgánicos. Lo que se ve acá es un sistema de permacultura que incluso es un poco más complejo. Pueden leer, no más complejo, un poco más diverso en principios, pero es una maravilla desde el punto de vista del manejo y la conservación de suelos. El principio de estos sistemas de producción que los podemos considerar exitosos, ¿cuál es? Es la regeneración de los suelos. Es cada vez ir haciendo suelos. Y construir el suelo es viable, eso es totalmente posible. Lástima que este curso se nos acaba, pero bueno, ustedes van a tener ahí mi contacto para su vida profesional, que eso es lo importante. Entonces quise mencionarles esto como un preámbulo a lo del libro, a la parte del libro, que lo vamos a desarrollar de esta manera. Vamos a ver de una manera conceptual, muy puntual, los conceptos de calidad de suelo y salud del suelo. No solamente los animales y los seres humanos tenemos calidad de vida y salud. Vamos a ver las funciones desde un punto de vista general y conceptos de degradación de suelos, un poquito la metodología que se usa para disminuir la pérdida, la calidad de conceptos de calidad de suelo, ¿verdad? ¿Cuál suelo es mejor? Ya incluso hemos visto algunos a lo largo del curso, por ejemplo, la química de suelos o la microbiología. También vamos a ver un poco de un marco legal que se usa en Costa Rica para propiciar la conservación de los suelos, que es muy importante que ustedes lo tengan claro, y también las técnicas de manejo y de conservación. Algunas técnicas de manejo. Lo que vemos acá entonces es la generalidad de los temas que vamos a desarrollar. En algunos me voy a detener más, en otros no tanto, dada la aplicación de conceptos, pero de luego voy a usar en la evaluación los mismos criterios que vamos a ver en esta clase, que estamos desarrollando en esta clase. Entonces no podemos omitir repasar algunos conceptos que se vinculan con, de una manera integral con la salud de los suelos. Y aquí que veamos el concepto de calidad de un suelo desde un punto de vista integral. Ven que aquí en esta imagen puse algún asocio con elementos del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, claro, la parte química. También puse esta figura de un croma de un suelo, una técnica que existe para hacer análisis microbiológico. Y lo que quiero ejemplificar es que el suelo no es nada más químico, y eso se los he dicho en todo el curso. Incluso por esa razón ustedes hicieron un estudio de caso y fueron a hacer una evaluación de un suelo en tercera dimensión. ¿Y qué significa eso? Que hicieron la evaluación del perfil del suelo. Y el perfil del suelo es una parte que nos ayuda, la evaluación correcta de un perfil de un suelo nos ayuda a ver cómo están las componentes físicas, cómo está la distribución de horizontes, cómo está la distribución de colores, cómo está en general la física. Incluso nos da una muy buena indicación de cómo puede ser el orden del suelo y desde luego nos ayuda a entender cuál es la química del suelo. Conceptos como el color, aquí tengo en estas fotos unos estañones, lo que ven ahí es una ventanita de observación en unos estañones y vean que en función del exceso de humedad del suelo cambia el color. Hay procesos de reducción y oxidación que hacen que cambie el color. Desde luego, el color es un indicador de la calidad del suelo. De ahí la importancia de que ustedes, por lo menos a nivel del estudio de caso, llegaran a definir si el color era gris, si era pardo, pardo amarillento o pardo rojizo. Quiero mencionarles que el suelo, no lo hemos visto detenidamente, pero sí les he mencionado que el suelo tiene microbiología. Y la microbiología
se puede evaluar de muchas maneras. Ya les dije una, que era un croma, el análisis de un cromatograma. Sin embargo, también se puede evaluar por medio de esta técnica, que es una técnica de ADN. Se hace un análisis de ADN y cada una de las barritas que ven en esa figura, ¿qué es lo que indica? El contenido en picogramos de ADN que hay de cada uno de las especies o de los géneros o de los grupos filogenéticos que están ahí representadas. Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista de ecología de poblaciones, los grupos filogenéticos que se ven ahí, o los géneros o las especies que se ven representadas, pueden ser fitopatogénicos o no para un cultivo. Entonces, a nivel de salud, ¿qué es lo que queremos? Que la tendencia en este caso esté más vinculada hacia lo verde, o sea, los microorganismos que son potencialmente benéficos. Y ese es un principio que ustedes, como conocedores, especialistas en la parte de recursos naturales, manejan, y es el tema de el equilibrio poblacional. Igual ocurre en la microbiología del suelo. Entonces, si la microbiología está equilibrada, va a haber una excelente salud. Vean que aquí, por ejemplo, tenemos una plantación de un cultivo que está en un suelo que en algún momento fue recuperado con la aplicación de microorganismos benéficos, y vean cómo se incorporó, subió potencialmente la barrita de verdes, el contenido en picogramos de ADN de los potencialmente benéficos. Y vean cómo inicialmente se expresaba el suelo. Entonces, en función de esto, por ejemplo, el cromatograma, esa técnica que, lástima que este curso no nos da el tiempo para verla detenidamente, nos indica que hay una gran oportunidad de mejora a nivel de la calidad de este suelo. ¿Cómo se interpreta? De una manera cualitativa. El color, por ejemplo, que vemos de este suelo aquí, lo que nos indica es un color grisáceo, es opaco, es amarillento. Falta vida, falta mayor integración. Entonces quise mencionarles esto, al igual de, yo se los he mencionado en las diferentes tutorías, y yo sé que si ustedes lo leen van a encontrar que el suelo tiene diferentes compuestos, cadenas de compuestos organominerales. Y estos compuestos organominerales pueden ser diferentes tipos de ácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. Algunos de ustedes lo pusieron en el trabajo de investigación, los que tuvieron que hacer investigación en biofermentos, por ejemplo, o los que trabajaron con investigación en fuentes para el manejo de la fertilización natural de un cultivo. La parte de estos compuestos, que ahí está la molécula, la quise ejemplificar para que veamos el tamaño de la molécula. El ácido húmico y el fúlvico, al igual que otras moléculas como el ácido hematomelánico, son moléculas muy grandes y son compuestos que adhieren cationes. Vean que todas estas cadenas terminan en enlaces OH. Y ese enlace OH final, ¿qué es lo que hace? Nos adhiere cationes. Entonces, ¿qué pasaría cuando ponemos alguna fuente con potasio al suelo? Se nos adhiere ahí. Entonces, vamos atando cabos. También, además de la parte química y microbiológica, el suelo requiere que haya metabolitos disponibles, que haya compuestos que en algún momento adhieran cationes y nos ayuden a mejorar la fertilidad química del suelo. Y aquí es donde, hablando de calidad del suelo, eso no está en el libro, desde luego, esos son ejemplos prácticos. Hablando de calidad del suelo, a un suelo como este, que es tomado de un parque nacional, del Parque Nacional Manuel Antonio, que por cierto me hicieron sacado cuando fui a tomar la muestra, tuve después que ir a declarar inocencia y a comentar que estaba haciendo una investigación. En el Parque Nacional Manuel Antonio tomamos muestra de el suelo del bosque, y vean que a nivel microbiológico está muy equilibrado. Tiene una tendencia de contenido de microorganismos hacia el lado de lo benéfico. Mientras que lo que se ve rojo no son potencialmente tan buenos, pero vean que las poblaciones son bajas. Entonces noten que este análisis de cromatografía, algún día ustedes pueden leer de la técnica, ayuda a poder diagnosticar la salud de un suelo, por lo menos a nivel microbiológico. ¿Por qué razón? Porque la salud de un suelo también incluye variables físicas y variables químicas. Entonces vamos viendo que desde un punto de vista, repasando los conceptos, el suelo tiene partículas elementales de
arena, que son las más gruesas que hay a nivel de las partículas de suelo, de limo, que tienen un tamaño intermedio, y las de arcilla. Arena, limo y arcilla. De esta forma, ay, perdón, no tomé café. Si ustedes tienen tamaños de partículas predominantemente arenosas, van a tener un suelo que podría ser franco arenoso o arenoso, incluso. O pueden tener un suelo franco arcilloso, si predominan las arcillas, o incluso un suelo arcilloso, como lo son los suelos rojos, los ultisoles. Y aquí está el cuadrito, el triangulito de texturas. Este es un triángulo universal. El triángulo universal de las texturas nos indica exactamente cuál es el nombre, la familia textural a donde ubicamos nuestro suelo en función de un análisis de laboratorio. Ahora, para fines del estudio de caso, ¿qué indicación les decía yo? Bueno, hablemos de familia textural, de familia de partícula. Si el suelo es fino, si el tamaño de partícula es medio o gruesa. Entonces, desde luego, en términos de calidad de un suelo, la textura es uno de los indicadores más importantes. ¿Por qué razón? En función de la textura van a vincularse algunas variables como la retención de humedad. Un suelo con mayor arcilla tiende a retener más humedad, mientras que un suelo de tamaño de partícula más grueso tiende a tener una infiltración del agua mucho mayor. Entonces, aquí estamos repasando algunos conceptos, desde luego. Habíamos visto que la retención de humedad se mide en un laboratorio por medio de un análisis que se llama la retención de humedad, que siempre se hace a diferentes puntos que miden succión y presión. Entonces, a la hora que hacemos la analogía con la succión que hace el sol, la evapotranspiración, tenemos un indicador clarísimo de cómo se comporta la humedad del suelo. Entonces, vamos viendo que variables importantes dentro del concepto de calidad de un suelo, dentro de las variables tenemos la textura, la humedad, hablamos del color, que son variables físicas, y gradualmente vamos viendo también, no podemos dejar de lado las variables químicas. Un segundo, por favor. Ya vuelvo un segundito, por favor. Ah, perdón, perdón, ya volví, es que ocupaba azúcar. He tenido una semana casi igual que la de ustedes. Hemos tenido una semana compleja, pero bueno, aquí No se vamos. preocupe, profe. Bien, entonces les hablaba que la humedad, la textura, el color son variables que tienen que ver directamente con la calidad del suelo. Y entonces eso lo vamos a vincular hoy a la conservación del suelo, que es un recurso, claro. Para entender de conservación tenemos que entender de calidad del suelo. Voy a ponerme ahí. Ok. Entonces, esto las escribí yo. Vi las del libro. El libro habla de funciones del suelo, de los suelos, ¿verdad? El libro pone muchas más. No les voy a preguntar en el cuestionario funciones de los suelos. No, ¿por qué razón? Esas ustedes las pueden ver, bajarlas de libros de internet en cualquier momento. Pero sí es muy importante conceptualizarlas, entender el principio. Vea que habla del sostén de la diversidad.
la actividad de la productividad biológica. Es un regulador de flujo de agua y de solutos en el suelo. Claro, el agua desde luego se infiltra por el suelo. Tiene funciones para filtrar los materiales orgánicos, para que todos los compuestos organominerales puedan movilizarse. Muy importante el ciclo de carbón, que ustedes lo conocen, el carbono. ¿Cómo funciona el ciclo del carbono, verdad? La fijación del carbono a nivel de fotosíntesis, el proceso de incorporación al suelo, tiene una función indispensable a nivel de eh, fotosíntesis de las plantas, se vincula directamente con el proceso. Y además lo puse como una de las funciones que siempre le damos, es un soporte, el soporte para todo, el suelo es un soporte para todo. Pero bueno, hablando de funciones, ya les comenté que no les voy a preguntar funciones. ¿Por qué razón? Porque ahí están. Pero el suelo tiene muchas funciones. Y una de las más claras e importantes es la producción de alimentos. Y desde luego el suelo tiene que ver con también con el sustrato donde crecen, el sustrato vivo donde crecen todos los recursos naturales, donde se desarrolla toda la gran cantidad de plantas, de árboles, de artrópodos, de animales. Entonces, entendiendo las funciones, entendiendo algunos conceptos que tienen que ver con la calidad del suelo, hay una unidad del suelo que habla de degradación. Y aquí el libro lo sí es muy enfático en empezar hablando de lo malo. Lo que se ve ahí en esa foto, eso es una foto de Guanacaste, es una cosa espantosa. Lo que se ve ahí es un proceso de erosión eólica muy fuerte. Vean que se ve una nube ahí de erosión. Eso es un problema ecológico, una pérdida de un recurso que muchas veces podríamos subestimar. Y ahí tenemos una pérdida importante. Ahora, el hecho de que ahí se siembre X cultivo, incluso sea arroz, no sé, o melón, caña, cualquier cultivo que se realice ahí no tiene por qué promover la pérdida del suelo. No, de hecho, si estamos fertilizando el suelo, si estamos mejorando la microbiología del suelo y si estamos tratando de mejorar para producir mejor, los que nos encargamos y nos vinculamos a la producción, no tenemos que de ninguna manera que promover que ocurran ese tipo de cosas. La pérdida del suelo es muy costosa dentro del sistema. Entonces vean el dato que pone el libro y lo puse porque me encantó como lo pone. Estamos hablando de todo lo que es América tropical. Ven que en América tropical y en América del Sur estamos hablando de cerca de un 80% de los suelos que se consideran suelos degradados. Suelos degradados, no, perdón. Suelos no degradados, vean lo que pone la escala, cerca del 80% de suelos no degradados. Y hablan de cerca de un 14-26% que están empezando a gastarse o ya gastados. Para mí, este dato desde un punto de vista real es totalmente sesgado. No es real. ¿Por qué razón? Está en el libro de texto. Pero si ustedes se ponen a ver, todos los suelos que de alguna manera han tenido algún tipo de manipulación ya han tenido un desgaste. Les pongo un ejemplo. Desde un punto de vista ecológico, podemos ver incluso un cultivo como el que yo trabajo muy a menudo, palma aceitera. Palma aceitera es uno de los cultivos que se desarrolla hace ya casi 100 años, casi un siglo, en la zona sur del país. Toda la costa pacífico tiene 70 años, cerca de 76 años de sembrar el cultivo ahí, de desarrollar la actividad. Es una actividad que desde un punto de vista ecológico, sí, podemos decir que es un monocultivo. Sin embargo, ya ustedes sabrán que no tiene el mismo nivel de impacto ecológico que, por ejemplo, una plantación de piña. No obstante, son plantaciones que durante varios ciclos incorporan cantidades importantes de nitrógeno y potasio, que se incorpora en fuentes de cloruro de potasio. Entonces, ¿qué promueve esto? Deterioro del suelo, degradación del suelo, no solamente erosión, sino que desgaste. Y si habláramos de el concepto de conservación de suelos, en este momento más bien tendríamos que llamarlo regeneración de suelos. Cuando yo estaba en la universidad, sacaba cuentas, 18.
3, 20 años. Qué montón de rato, por Dios. Cuando yo estudiaba conservación de suelos, hace ya varios años, el curso se llamaba así, conservación de suelos todavía. Si tuviéramos que darle un orden, un nombre lógico al curso, el curso no se debería llamar así, se debería llamar regeneración de suelos. ¿Por qué razón? Pues ya todos los suelos, la gran mayoría de los suelos cultivados, están gastados, están degradados. Y aquí es donde el libro, me encantó esta parte del libro, como define los tipos de degradación. Vean qué chiva, habla de degradación natural y de degradación antrópica. Ahora, desde luego, hasta un mismo bosque tiene un ciclo de degradación natural, que es un tema muchas veces imperceptible. Y incluso tiene que ver con los procesos naturales de formación, los procesos naturales de meteorización de un suelo. Es una cuestión que ocurre desde luego de forma natural. Eh, Sin embargo, tenemos procesos que vinculan la degradación del suelo por la influencia del ser humano directamente. Y en estos procesos de degradación tenemos la influencia 100% de no solamente los cultivos, sino también, como vamos a ver, la mala planificación urbana. Y aquí entran ustedes fuertemente a trabajar con las municipalidades y ustedes van a tener una tutela importante para decir cuál es la correcta distribución de áreas, cuáles áreas pueden ser urbanas y cuáles no. Si vamos a Europa, por ejemplo, y ustedes se ponen a evaluar la distribución de áreas cultivables, incluso las fincas están aparte de las áreas urbanas. Tanto así que, por ejemplo, España, la legislación de España no permite que en una finca se pueda establecer una casa. Las partes urbanas son áreas urbanas. Y aquí es donde en Costa Rica, si hubiera seguido el correcto orden para el establecimiento de las poblaciones y el establecimiento de áreas cultivadas, eh, la realidad sería otra. No tendríamos los problemas que ya ustedes en este momento verán, inundaciones y demás. Pero bien, cuando nos enfocamos en la erosión antrópica, aquí tenemos problemas muy puntuales y me encanta como el dibujo no me gustó mucho, pero sí la distribución de los tipos de erosión que puedan ocurrir, y esto sí es muy importante que ustedes lo manejen. Por ejemplo, mm, asume que tenemos una pendiente aquí en esta área, digamos, montañosa. Vemos plantas de sotobosque, vemos árboles, y todo lo que ocurre por debajo de estos doseles lo representan acá en esta lámina de pendiente, ¿verdad? Que tiene una pendiente que puede ser una pendiente del 25, 30%. Entonces, en ese 30% de pendiente de este suelo, noten que representan 4 tipos de erosión. Y es muy interesante. Le llaman la erosión por salpicadura, ¿verdad? De luego, siempre que el agua cae en un suelo, digamos, desnudo. La palabra no es desnudo, es descubierto. En un suelo sin cobertura de hojarasca, se genera un salpique natural. Y ese salpique, desde luego, es parte del movimiento de partículas que se pierde con el agua. Después tenemos una pérdida de erosión de capas, de láminas del suelo, que muchas veces es hasta evidente en el mismo perfil. Ustedes pueden notar el perfil de acumulación de capas delgaditas de arenas que desde luego se mueven de un lugar a otro. Entonces el proceso de erosión laminar, básicamente, ¿qué es lo que hace? Mover capas de un sitio específico a otro. Y por otro lado tenemos también este tipo de erosión que va haciendo canalitos. Ven que aquí lo ponen así como un árbol con canales. Esa apertura de canales, que se parece como un abanico aluvial, es la apertura de surcos, que en algunos casos puede llegar a abrir cárcavas. Entonces, vean que los surcos son pequeños, básicamente como las ramas del árbol, y pueden llegar a ser un proceso erosivo que abre cárcavas, si esa es la palabra técnica, cárcavas. Estos que ustedes ven acá, estos canales ya amplios, son cárcavas. ¿Dónde los ven ustedes? En Puriscal. No lo digo orgulloso de que Puriscal sea un lugar que se relacione con erosión. De hecho, que ustedes verán potreros erosionados por excelencia, un lugar
un lugar que tiene un nombre a nivel mundial reconocido por la erosión y la deforestación. Una cosa lleva a la otra. Y aquí es donde entran ustedes en un tema que es una necesidad de momento, regenerar suelos. Hay un punto 4 que tiene que ver con la erosión antrópica. El libro le llama erosión antrópica o acelerada. No, no escuchaba el término, no lo conocía, pero está bien. Para fines nuestros, erosión antrópica está bien. Los famosos bancos aluviales básicamente son los canales de acumulación que se forman con el flujo del agua. ¿Qué me interesa de estos conceptos de erosión? Que dominen el principio básico. Ni siquiera tienen que memorizarlo. Que dominen el principio. Los más importantes son que dominen el concepto de cárcavas, de surcos, de erosión. Las primeras tres, la erosión laminar, que se genera en capas que se acumulan en otros bancos aluviales en partes bajas, y la erosión por salpicadura. Entonces el diagrama me pareció un poco ilustrativo, hay que mejorarlo, pero está bien. Y entonces cuando hablamos de diferentes tipos de erosión antrópica, tenemos que hablar de diferentes tipos de degradación. Hablamos al principio de calidad del suelo y hablamos de que la calidad del suelo es una componente que contempla variables de física, química y biología del suelo. Y en este caso, cuando hablamos de degradación, desde luego, ¿quiénes se nos degradan? Los mismos componentes físicos, químicos y biológicos del suelo. Entonces, si hablamos de degradación física, vean por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se rompe la estructura? El tractor que veíamos en la zona de Zarcero, mecanizando, rompiendo los PETs, los terrones, pulverizando la estructura. ¿Qué hace ese tractor? Básicamente genera un endurecimiento de las capas del suelo, rompe la estructura, acumula sedimentos finos y eso hace una estructura masiva, no los terrones naturales, no la formación de estructura natural. Y esa estructura masiva se relaciona con un endurecimiento, termina en un endurecimiento del suelo. Después, la parte física se vincula directamente por un proceso de agua, del movimiento del agua. El agua escorrentía. ¿A qué le suena escorrentía? Agua superficial que se mueve en el suelo. Entonces, los procesos de movimiento de agua es parte de lo que puede detonar procesos erosivos, al igual que procesos eólicos, erosión eólica, como lo que ocurre en Guanacaste. Y desde luego, yo les hablé de una propiedad física al principio del curso, una parte de física de suelos, que es la densidad del suelo, la densidad aparente. Y les dije que la densidad perfecta de un suelo es una densidad de 1. Los suelos que pierden porosidad y que se compactan por el exceso de mecanización, por ejemplo, son suelos que se degradan a nivel físico. Y este proceso degenerativo es muy complicado de volver a regenerar. Entonces, la disminución de la porosidad básicamente se relaciona con la aplicación, la implementación de lo que se considera muchas veces que está bien hecho, que es el uso de maquinaria muy pesada. Se usan maquinarias altamente pesadas de 20, 40 toneladas en una finca, que ustedes lo verán, los que son de Guana, los que son de las zonas productivas de hortalizas, verán que siempre meten maquinaria. Incluso en los arrozales meten maquinaria. Y esa compactación, esa maquinaria, lo primero que causa es compactación. Y eso es una causa importante de la degradación. Entonces, una cosa lleva a la otra. El exceso o la mala mecanización puede llegar a causar compactación, pérdida de sedimento, pérdida de estructura, endurecimiento y promueve procesos erosivos. Eh, la parte química del suelo, desde luego, se nos puede, al perder sedimentos, limus y arcillas, ¿qué perdemos? Contenido químico. ¿Qué se nos va? Si aplicamos cal, ustedes, el 80% de ustedes en el cuestionario 1 hicieron muy bien un cálculo de encalado, y los felicito porque lo hicieron bien, lo llegaron a hacer. Y si ponemos cal o ponemos fertilizante en una finca o algún abono orgánico, pero se nos degrada y se nos pierde con el agua, eh, entonces estamos perdiéndole calidad química al suelo. Al igual eh, procesos de
acidificación, que se nos pueden también causar por la exposición de capas. Al moverse capas superficiales quedan expuestas capas más profundas que normalmente son más ácidas. O incluso también se nos endurece el suelo por la pérdida de capas superficiales, ¿verdad? Tenemos una pérdida química y también hay diferentes procesos que se vinculan por cambios. Cambios químicos pueden promover cambios físicos también, como la solidificación. Y muy importante, cuando hablamos de degradación, también hay degradación biológica. La materia orgánica, se nos va la materia orgánica, se nos pierden microorganismos, se nos pierden incluso artrópodos que viven ahí generando y construyendo suelo. Y por otro lado, muy importante, si perdemos materia orgánica, ¿qué perdemos? Perdemos carbono orgánico y perdemos también nitrógeno. Y aquí entramos en un concepto que puede ser químico y biológico, la relación carbono-nitrógeno. Y este es un tema muy importante que dice que me acordé porque va a salir en el cuestionario. ¿Cuál es el concepto de la relación carbono-nitrógeno? ¿Qué importancia tiene la relación carbono-nitrógeno en la calidad del suelo? Y desde luego la importancia tiene una relación directa con la actividad microbiológica. ¿Y qué es lo que significa esto? La materia orgánica tiene contenidos tanto de carbono como de nitrógeno. Naturalmente tiene contenidos de ambos. De aquí que en función de un correcto balance y un correcto aprovechamiento del nitrógeno por parte de las raíces de las plantas, es que se requiere que tengamos una proporción de una relación carbono-nitrógeno cercana a 10. ¿Y eso qué significa? Que hay una cantidad proporcional de carbono y nitrógeno. Y cuando está cercana a 10, las plantas pueden aprovechar el nitrógeno. Si tenemos más cantidad de carbono que de nitrógeno, y por ejemplo la relación carbono-nitrógeno se nos sube a 20, tenemos un problema grande y en las plantas no pueden aprovechar tanto el nitrógeno del suelo. ¿Y esto con qué se relaciona? Con los microorganismos. Yo en la clase de microbiología de suelo les hablé de que el suelo tiene microorganismos que son fijadores de nitrógenos y microorganismos que son solubilizadores de nitrógeno. Entonces, ¿qué genera una mayor disponibilidad del nitrógeno? Una correcta diversidad microbiológica que contemple microorganismos con diferentes funciones relacionadas al nitrógeno. De esta forma, la relación carbono-nitrógeno tiene funciones tanto químicas como biológicas. Recuérdense la relación ideal de un suelo, cercana a 10, y muchas veces la materia orgánica, cuando ustedes hacen algún compost, por ejemplo un bokashi, empieza con una relación carbono-nitrógeno alta, hasta que disminuye a relaciones carbono-nitrógeno cercanas a 10. Pero bueno, no nos vamos a detener en este tema. Si igual tienen que responder alguna pregunta sobre carbono-nitrógeno, pueden buscarla en toda la literatura, que hay mucho. El libro, al hablar de degradación de suelo, habla de diferentes factores y que se relacionan directamente. Clima, por ejemplo, los excesos, como toda en la vida. El exceso de lluvia, que nos promueve pérdida de sedimento por escorrentía. El exceso de sequía, que nos promueve pérdida de suelo, más bien por sequía. La pérdida, la afectación del viento puede hacer que se pierda buena cantidad de suelo. Pérdida de vegetación, pérdida de cobertura del suelo, de descubrir el suelo, dejarlo desnudo, ¿qué nos promueve? Que se pierda el suelo, que se erosione el suelo. Relieve, suelos de mayor pendiente, son áreas más propensas a la pérdida de sedimento. Las características específicas del suelo, no es lo mismo hablar de erosión de un andisol que tiene tamaños de partículas siempre normalmente asociados a clases texturales gruesas, arenas. No es lo mismo la erosión de un andisol que de un ultisol, que son suelos que incluso muchas veces tienen una excelente infiltración y también tienen muy buena estructura. Y esa excelente estructura es lo que hace que la pérdida de sedimento no sea en la misma cantidad. Ahora, ambos erosionan, pero no funciona igual a nivel de orden de suelos. Desde luego el uso. Suelos que son de uso muy
intenso, la agricultura extensiva, pierden demasiado sedimento. Las bananeras, por ejemplo, o suelos que se mecanizan constantemente, como piña, son suelos que son propensos a erosionarse. Y ustedes ven el río, y el río hasta que llora, textualmente llora de pérdida de sedimento, hasta que se ve rojo. Cuando ustedes ven un río colorado, rojo, oscuro, es básicamente porque está llorando, está rachando un montón de sedimento. Entonces lo que vemos aquí son yo los copié textualmente de libros, ¿sí? Son prácticas que son inadecuadas para el manejo de los suelos. Y aquí muy probablemente les pregunta que a ustedes que desarrollen alguna de estas, que desarrollen, pero me interesa más que las tengan a mano, que sepan dónde están. Las vamos a leer. Prácticas como el sobrepastoreo, desde luego, ¿qué hace? ¿Qué nos promueve el sobrepastoreo? Compactación, las pezuñas del ganado que hacen, compactan. Desde luego, la deforestación, son prácticas que promueven la erosión, descubren el suelo, la superficie. Terrible, las quemas. ¿Con qué se relacionan las quemas directamente? Pérdida de carbono. Perdemos el carbono como CO2, se nos pierde. Y las quemas promueven, desde luego, una menor calidad del suelo. Prácticas de quema en cultivos son muy comunes en ciertos cultivos como caña. Caña quema, los cañales se queman muy a menudo para la siguiente cosecha. Es terrible las pérdidas que sufre un cañal, bueno, un suelo de un cañal cuando se quema, o incluso muchas veces la bestialidad de ver áreas montañosas que tal vez no son áreas protegidas, tacotales, que van a ser utilizados a nivel agrícola y en los cuales se quema. Eso es fatal, eso es terrible. La práctica de la quema debe ser prohibida legalmente. Cultivos en ladera, vamos a ver que no todas las áreas son cultivables y que hay una legislación en Costa Rica que regula eso. La labranza intensiva, como lo vimos en la primera foto, en la zona de Zarcero, terrible, terrible. Los suelos pueden contaminarse por exceso de herbicidas, de insecticidas, el exceso de fertilizantes químicos. Al igual, podemos degradar un suelo, contaminarlo por el exceso de insumos orgánicos mal hechos, por ejemplo, un bioinsumo mal hecho, mal elaborado. Los que trabajaron en bioinsumos, el trabajo de bioinsumos me gustó bastante. Hay 2 trabajos de bioinsumos. El cambio en la tenencia de la tierra, y aquí entramos en temas legales, el ordenamiento territorial, ¿verdad? Muchas veces áreas que encontramos en una municipalidad, áreas con potencial agrícola, dejan de ser agrícolas y empiezan a ser áreas urbanas de manera informal. Incluso las municipalidades no dan el permiso para establecer una urbanización, sin embargo la gente sí establece en sus casas. El cambio de uso de los terrenos, la política pública y la planificación. Siempre la planificación es un tema de papel. Entonces vean que el tema de suelos tiene que ver con una parte legal y los vincula a ustedes directamente dentro del manejo y conservación. Y dentro del contexto de pérdida de suelos hay legislación que la vamos a ver más adelante, pero quise ilustrar esta fórmula que no se las voy a preguntar, pero sí quiero que dominen el concepto. Esta fórmula básicamente lo que describe es la fórmula más común para calcular la pérdida del suelo. Es una fórmula estandarizada mundial para el cálculo de suelo, de sedimento, pérdida de sedimento en los trópicos. Entonces ven que acá nos describe las letras. La A significa pérdida media anual del suelo por superficie de área. Se calcula por unidad de hectárea o por metro cuadrado. Entonces, la cantidad de sedimento perdido utiliza un factor de erosividad, que es un tema tropical sumamente estudiado, un factor de erodibilidad, que también esos son factores estandarizados, la pendiente que hay en la finca
Vean todo lo que contempla. Dos factores que son asociados al trópico. La pendiente, la gradiente de la pendiente, ¿verdad? La longitud que tiene esa pendiente y la gradiente. ¿Cuántos grados? 10, 15%, 20%. ¿Y cuánta distancia con esa pendiente? Además, el factor de la cobertura. Si la cobertura es, si es un suelo descubierto o si hay una porción del suelo con cobertura. Y por último, la letra P, que significa el factor de la práctica de conservación. Por ejemplo, vamos a ver que hay diferentes prácticas de conservación, como las curvas a nivel, la planificación de cultivos en contorno, que se relacionan directamente con esta fórmula. Entonces, da un índice de erosividad que se mide en las condiciones tropicales. Sin embargo, muchas veces ustedes lo verán en publicaciones, en trabajos, el índice bien cuantificado, y se utiliza toda una metodología con un silt fence, que es como una especie de tela que acumula el sedimento, pero bien sabemos que más que medir es importante evitar que ocurra pérdida, pero les dejo el cálculo porque es importante que lo conozcan. Ok. Al igual que hablamos de los factores de degradación de suelo a nivel químicos, físicos y microbiológicos, o biológicos más bien, hay factores que nos miden calidad de suelo. Y a nivel de calidad de suelo, entonces vean, por ejemplo, les dije ahora, les recordé el concepto de textura, que se relaciona con un término que puede ser medido a nivel físico de una manera al tacto o puede ser medido en un laboratorio. Entonces, la textura, la profundidad efectiva del suelo, factores como la densidad aparente, ya sea que el suelo es más o menos compacto, queremos que sean los suelos tengan una densidad cercana a 1, pero si nos ponemos a ver, la gran mayoría de los suelos tienden a ser más compactados con densidades más altas. Les mencioné la retención del agua y la estabilidad de los agregados, ¿verdad? Que el mismo suelo tenga ya esa estructura, esa conformación natural. Estas son las variables que tienen que ver directamente con la calidad. Por eso ustedes en el estudio de caso midieron textura, midieron la profundidad, no midieron la densidad, porque eso se ocupa en análisis, y midieron esas dos indicadores de calidad de suelo. Por otro lado, dentro de los indicadores químicos que tenemos, un porcentaje de materia orgánica que se hace con una digestión en ácido clorhídrico en el suelo. Entonces, la materia orgánica que tiene que ver con el carbono y con el nitrógeno. El indicador de pH o el indicador de acidez son indicadores de calidad. La capacidad de intercambiar cationes, yo les hablé ahora, les puse una molécula de ácidos húmicos y fúlbicos y les mencioné el montón de puntos de intercambio negativos, OH, que generan una mayor o menor capacidad de intercambiar cationes. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico es un indicador químico de calidad de suelos, al igual que contenido de macro y micro de nutrimentos. Y desde luego, los metales pesados, el plomo, por ejemplo, es un micronutrimento no deseable en el suelo. Al igual, dentro de la calidad biológica del suelo, tenemos aquí una relación carbono-nitrógeno. Nuevamente, se las mencioné. ¿Qué significa una relación carbono-nitrógeno alta? Una gran cantidad de material de carbono, lignificado muchas veces, cadenas de carbono que no se han desintegrado, no se han degradado en un proceso de compostaje. Por lo tanto, la relación lo que nos indica es que todavía no hay un suficiente trabajo microbiológico. Cuando ya la relación empieza a bajar, ¿qué es lo que indica? Que ya los microorganismos están trabajando y por lo tanto el carbono empieza a descomponerse en otras cadenas que no necesariamente son solo carbono en función de los microorganismos. Entonces la relación carbono-nitrógeno baja en respuesta de el trabajo microbiológico. Por eso, una relación carbono-nitrógeno de 10 es mejor que una de 20, porque ya hay una mayor actividad microbiológica. En el caso de las tasas de mineralización, tienen muchísimo que ver con la misma relación de carbono-nitrógeno. Un compost, podemos hablar que ya es un material mineralizado, mientras que, por ejemplo, la fibra
los racimos vacíos de palma aceitera con altísima cantidad de lignina tienen una tasa de mineralización muy baja, nula, porque no ha ocurrido un proceso de compostaje natural. Después, indicadores biológicos, conteos de cadenas microbiológicas de macro y de macrofauna, de mesofauna, microorganismos en general. Algunos de ustedes trabajaron en conceptos de biología de suelo y hablaron de artrópodos en el trabajo, me encantó. La respiración natural tiene que ver con el trabajo de los microorganismos y desde luego los conteos microbianos y de los metabolitos que son los resultados de esa actividad microbiológica, producción de enzimas, por ejemplo, las enzimas y demás. Entonces, me disculpo nuevamente, voy a tomarme un poquito de agua, 35 segundos y medio y vuelvo. Listo, disculpen, me pasé segundo y medio. Ok, dentro del contexto de el manejo y conservación de suelos, entrando en letra menuda, ya aquí hay una serie de conceptos que yo sé que ya ustedes manejan. Ustedes manejan conceptos de física, de química de suelos, de microbiología de suelos. Saben que el suelo es un recurso natural que se pierde por diferentes factores. Los libros enlistan una gran cantidad de factores relacionados con pérdidas del suelo, factores de erosión, de degradación, que cada vez se maneja más el concepto, que requiere ser enmendados por medio de programas de regeneración integral de suelos. Sin embargo, para entender esa misma regeneración de suelos es muy importante que entendamos el concepto de la normativa nacional que se relaciona con esta ley, la ley 79, perdón, 7779 sobre el manejo, conservación de suelos y aguas. Esta ley, ¿qué es lo que hace? Fue creada con el objetivo de regular el uso de suelos. Y vean que aquí puse el ejemplo de lo que les hablaba ahora. Les hablaba de Europa. Vean lo que ocurre en España, por ejemplo. Tenemos un área urbana donde la gente vive, hay tanques sépticos, hay áreas incluso recreativas, como sistemas urbanos. Y alrededor tenemos áreas de cultivo. Vean, por ejemplo, acá, una finca, áreas de cultivo por estas partes, ven, ya donde llaman los montes, incluso hay hasta algunos procesos ya de deforestación, pero vean que es un poco más controlado. Tienden a segmentar las áreas en función de su capacidad de uso. Entonces, esta ley de qué habla? De la capacidad del uso potencial de los suelos. Por ejemplo, un área urbana no tiene la misma vocación a nivel de potencial del suelo que un área agrícola. Y no toda área agrícola va a tener el mismo potencial para un cultivo perenne como el aguacate, que está de moda porque la nueva ministra de Agricultura está haciendo fiesta, agradeciéndole, disculpándose con los mexicanos por habernos traído aguacate con bacteria. Como quien dice, si teníamos un poquito de fe en este presidente actual, creo que ya podemos irla perdiendo con las cosas que está haciendo. No, no está haciendo bien, no. Creo que no tengo ningún problema con la nueva candidata a ministra, pero este tipo de problemas no caben tampoco en el primer día de atención a periodistas. Hay una gran oportunidad de mejora, esperemos que me equivoque. Vean acá este parche de casas que hay y alrededor tenemos un área de forestal. Claro, no estamos hablando de una situación tropical. Quisiéramos que en nuestras condiciones ocurra una distribución de uso conforme del suelo
tal y como ocurre en Europa, en algunos países europeos. Por ejemplo, lo que es un área de montes, que llaman ellos, incluso áreas que pueden ser muchas veces vegetación de páramo, vegetación de árboles, ya sea de cualquier especie, caducifolia o árboles forestales de los que se manejan en estas condiciones no tropicales, son respetadas, sí o sí se respetan. Y el área urbana sí o sí se respeta. El área de agua, los mantos acuíferos sí o sí se respetan. Entonces, la ley de uso, manejo y conservación de suelos 7799 rige los principios básicos para hacer un correcto uso, manejo y conservación de suelos y aguas. No es lo mismo hablar del manejo y conservación de un multisol que del manejo y conservación de un insectisol. Entonces vamos atando cabos. Una cosa, un concepto no excluye el otro. Y aquí es donde vuelvo nuevamente a refrescar el mapa de órdenes de suelos de Costa Rica, que sabemos que los suelos anaranjados en su mayoría son multisoles, que son los suelos rojos. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro país, ¿quiénes predominan? Los suelos rojos. Después tenemos los alfisoles, que también son suelos rojos, pero ¿qué diferencia hay? No son tan ácidos como los ultisoles. Los ultisoles son ácidos. Tenemos una gran cantidad de insectisoles, pero no tanto como los ultisoles, suelos rojos, ¿no? La gran mayoría son ultisoles. Insectisoles son suelos aluviales en su gran mayoría, de importancia en el mapa también. Los vertisoles, que hablamos de que son suelos con alto contenido de arcilla, suelos de mucha edad evolutiva, suelos muy viejos, y parches de andisoles cercanos aquí a esos colores azules en las zonas volcánicas, en las cordilleras volcánicas. Y después de ahí, incluso habrá otros parches de molisol. Vean que se ven molisoles con altos contenidos de materia orgánica en Guanacaste. Vean acá estas partes de estos parches oscuros. Podríamos decir que son en parte los mejores suelos que tenemos en Costa Rica. Podría ser. Pero bueno, en función de este mapa, hablamos de órdenes de suelos, de clasificación de orden de suelos. Cuando estamos hablando de uso conforme de la ley 7779, del uso conforme de los suelos, también se permite hablar de tierras. Incluso aquí me estoy refiriendo al uso conforme de suelos, pero en la ley, se habla de tierras. Ahora el concepto tiende a confundir, ¿verdad? No, y pongo aquí que la taxonomía de suelos no se refieren exactamente al mismo concepto para no confundir. Realmente estamos hablando de que a nivel de taxonomía podemos evaluar el potencial de un suelo a nivel productivo y por medio de la capacidad o el potencial de uso de un suelo, podemos básicamente definir y estratificar en función de la ley. Entonces, ¿cómo funciona? La ley 7779 tiene una gran cantidad de conceptos y habla de una distribución de comités a nivel nacional, de equipos interinstitucionales para la promoción, la conservación de suelos, de aguas, el manejo de algo que ustedes conocen muy bien, que son las cuencas. El manejo de cuencas es la razón de ser de la ley de suelos. Entonces, dentro de no es una filosofía, dentro de la directriz, la normativa de esta ley, ¿de qué se habla? No estamos hablando de órdenes de suelos. Estos lineamientos nos hablan de clase de suelos. Entonces, cuando hablamos de clase, se contemplan diferentes factores. Uno de ellos es el orden de suelos, pero la clase contempla más factores. La clase de suelos contempla una gran cantidad desde la pendiente, la profundidad efectiva, la textura, en fin. Los suelos de clase 1 en Costa Rica, desde luego, son suelos cultivables, 100%. Ven lo que dice la definición. Hablamos de tierras. La ley habla de tierras, ¿verdad? El término a mí no me agrada mucho, deberíamos hablar de suelos, pero está bien. Tierras con pocas o
ninguna limitación para el desarrollo de actividades agrícolas. Quiere decir que los suelos clase 1, por ejemplo, suelos bananeros. Cualquier plantación, explotación bananera, casi siempre se establecen suelos de clase 1. Buena física, buena química y normalmente una microbiología degradada, pero por lo menos química y físicamente, suelos buenos. Suelos clase 1. Al igual que los suelos de clase 2, que son, digamos, básicamente con alguna ligera limitación para el desarrollo de un cultivo o de una explotación agroforestal. Incluso vean que habla también aquí de explotaciones forestales adaptadas ecológicamente. Entonces, cuando hablamos de suelos de clase 2, en estos suelos es muy importante implementar ya alguna práctica para el manejo y la conservación de suelos. Los suelos clase 1 normalmente son, por decirlo así, vírgenes y naturalmente son suelos que no es que se conservan solos, pero se degradan muy poco por su pendiente y por sus características naturales. Son suelos con mayor potencial natural. Al igual, vamos viendo la escala, los suelos de clase 3 ya tienen limitaciones moderadas, no se puede cultivar de todo, ya hay restricciones y ya son suelos que empiezan a requerir un manejo estricto de la conservación. Ven que la escala va subiendo. La escala clase 4, ya el suelo va siendo, va presentando mayores limitaciones para el desarrollo de los cultivos. Solamente se pueden cultivar cultivos anuales en algunos momentos, porque si no se promueve mucho la erosión. Entonces, por ejemplo, si nos vamos para la zona de Los Santos, vamos a empezar a ver suelitos de clase 4 o incluso de clase 5 que ya presentan limitaciones para el desarrollo de cultivos. No todos ya no se pueden cultivar plantaciones de ciclo corto, hortalizas, por ejemplo. Son cultivos que ya tienen que ser perennes, café, aguacate, árboles. No se recomienda ganadería en suelos clase 5. Va subiendo la clase del suelo. Vean que estamos ubicando suelos de clase 6 donde solamente hablan cultivos, únicamente cultivos permanentes, frutales, que todavía no tengan tantos problemas de pendiente. Y llegamos a hablar de suelos clases 7 y 8, los cuales ya no solo se permite que haya un manejo forestal, ya no son suelos cultivables. Sin embargo, veremos suelos clase 7 normalmente cultivados por error, ¿verdad? Y si llegamos a ver, también hay suelos clase 8 que no tienen potencial productivo. Sin embargo, los seres humanos somos muchas veces tan, sí, tercos, que buscamos los peores sitios para el cultivo. Casi que de fijo, el éxito para el desarrollo de cualquier explotación agropecuaria es ubicar desde un principio el mejor sitio. ¿Y de eso cómo se hace? Exactamente haciendo lo mismo que ustedes hicieron en el estudio de caso, viendo el perfil del suelo, empezándolo a observar. Entonces, para que nos despertemos, vamos a ver aquí los principios de la clasificación de suelos. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son esos parámetros para la clasificación de suelos? Vean, aquí están definidos. Son 14 parámetros para la clasificación de suelos. Todos en los diferentes manuales, porque esos son guías que existen para la clasificación de suelos, tienen un código. Entonces vean, por ejemplo, si hablamos de pendiente, estamos hablando de un código que se llama E1. Si hablamos de erosión, E2, y la profundidad efectiva la representamos con una S y un 1. Esto es muy importante que ustedes aprendan a interpretarlo, porque ustedes vinculan su futuro trabajo directamente a esto. La textura, la pedregosidad, fertilidad, vean por ejemplo, se representa con una S y un 4. El riesgo de inundación con una D y un 2. Zona de vida con una C, perdón, y un 1. Igual condiciones climáticas, si el periodo seco es muy largo o más bien si no hay periodo seco, si hay problemas. Entonces, cada uno de estos parámetros de calidad de un suelo que se reflejan en la capacidad de uso que tenga este suelo, tiene un código.
Entonces aquí les planteo un ejemplo. Por ejemplo, un suelo clase 3. Un suelo clase 3, cuando hablamos de clase, estamos hablando del número romano, indica la clase, en este caso, número clase 3. Estamos hablando de las subclases, que es lo que nos indica las letras en minúscula. ¿Y qué representamos en números? Los que tienen los mayores problemas de manejo. Vean que en este caso representamos en números, en este caso la S, que ¿qué significaba? Era asociado con la parte de fertilidad del suelo, pedregosidad y fertilidad, textura es S2 y profundidad efectiva es S1. Entonces vean que aquí dice S1 y 2, o sea, profundidad efectiva S1 y textura S2. Este suelo tiene limitaciones porque la textura probablemente es o muy fina o muy gruesa y tiene poca profundidad efectiva, menos de 75 centímetros. Y la D, que significa D1, significa drenaje, tiene problemas de drenaje. Muy probablemente este suelo clase 3 es un inceptisol con problemas de profundidad efectiva, de textura muy fina y drenaje. Y incluso vean que el drenaje es el problema mayor. Entonces le pone se subraya. Entonces, ¿qué nos interesa de esto? Aprender a interpretarlo. Para realizar el curso de esto hay que ir al Colegio de Ingenieros Agrónomos y apuntarse y hacer un examen. Y en el momento en que ustedes se inscriben como peritos, tienen ahí una posibilidad de ingreso, hacer estudios no son estudios de impacto ambiental, son estudios de uso conforme de suelos. Entran ahí geólogos, especialistas en manejo de los recursos naturales, agrónomos, geógrafos, pueden trabajar en estos temas. Entonces vean que, por ejemplo, aquí las limitaciones son limitantes por drenaje, textura y profundidad efectiva. Ahí está clarísimo. Tienen aquí en la misma presentación las claves para los conceptos de eso. Entonces vean que es muy básico. ¿Qué me interesa que se sepan de la ley y del procedimiento de clasificación del uso conforme de suelos? Que sepan esto, que lo tengan a mano, que hay diferentes parámetros y que sepan interpretar un código de tantos. Entonces estamos a la mitad de la clase 7:47. Ahí vamos, ya estoy más despierto. Y entonces vamos a empezar la parte más emocionante de la clase. Vimos que hay diferentes órdenes de suelos y que cada uno de los órdenes de suelos tiene diferente potencial para la producción o para el manejo de diferentes actividades. Vimos que la física, la química y la microbiología se vincula directamente con procesos de degradación del suelo, como también en procesos de regeneración de un suelo. Son factores que indican directamente la calidad del suelo. Y después de ahí vimos que toda esta serie de factores tienen que ver con la ley 7779, que es la ley de uso, manejo y conservación de suelos y aguas, que es una ley que va a ser el pan de todos los días como ustedes, para ustedes, si se desempeñan, por ejemplo, en una municipalidad. Y también en esta parte, ya habiendo conocido que el principio llega a dar un código que establece un uso potencial de un suelo, vamos a empezar a ver diferentes técnicas que ayudan en un sistema, en una explotación agropecuaria, agroecológica o agrícola intensiva, a conservar este recurso. Y este es el manual de prácticas que ustedes en su mundo profesional van a proponer. Entonces vean qué bonito esta imagen que encontré en una fuente, en un documento FAO. Lo que se ve acá, digamos, sí, un terreno, una finca con diferentes actividades agropecuarias. Vean que incluso tiene la casa y diferentes actividades. Y lo que se ve ahí es un área cubierta de vegetación. Muy bonito, lo que se ve es bonito, lindo, a primera entrada.
Ahora, vamos a ir entrando en detalles finos y conociendo la materia, que tiene que ver con las distintas prácticas. El libro, la primera práctica que dice es generación de curvas a nivel. Yo las cambié un poco. Realmente la curva de nivel es una parte de una práctica. La práctica como tal es generación de un sistema en contorno. ¿Qué significa estas líneas en contorno? Que ustedes ven acá, que si ustedes caminan aquí, la pendiente es muy poca. Incluso aquí en esta área cultivada, hablaríamos de que el agua drenaría, pareciera que el agua viene para acá, en función de una pendiente poca, de un 1%. Casi que si ustedes caminan aquí, es imperceptible la pendiente. Entonces, a nivel de prácticas para la conservación de suelos, incluso ahora lo decía Gema, esta finca que puse en el ejemplo 1, esta imagen de acá, no ha establecido líneas en contorno. Las líneas en contorno básicamente tienen que establecerse desde antes del momento de la mecanización. ¿Con qué objetivo? Mecanizar de tal manera que no perdamos sedimento. Vean que este señor con este tractor, ¿qué es lo que está haciendo? Moviendo el sedimento desde la parte alta hasta la parte baja. ¿Qué está haciendo? Promoviendo la erosión de una manera mecánica. Entonces lo que vemos ahí es algo de lo que no hay que hacer. Lo que vemos en la de arriba pareciera que está mejor, pero aún hay mucha oportunidad de mejora. Vean que aquí hay, pareciera que están más en contorno, pero no se ve tan en contorno como sí ocurre en esta última imagen de acá. Entonces vean que esta práctica de contorno tiene que ver con lo que menciona el libro, que es el establecimiento de curvas a nivel. ¿Con qué objetivo? Si las curvas a nivel no tienen un alto porcentaje, el agua de escorrentía no va a tomar tanta velocidad y nos va a perder tanto sedimento. Entonces aquí les puse algunas especificaciones porque si les preguntara algo de la práctica de establecimiento de líneas en contorno, ya les voy a explicar cómo se establece. La gran pregunta es cómo se hace esto, ¿con el ojo? No. ¿Cómo se hace esto? ¿Con GPS? Bueno, puede ser. ¿Cómo se establece? Con sensores remotos y sistemas em, sistemas de nivelación con estos rayos infrarrojos. Bueno, puede ser, pero todo eso es caro. Vamos a ver que el establecimiento de líneas en contorno puede ser con métodos muy rudimentarios. En estas líneas que se ven acá, dentro el estudio y la conservación de suelos, muchas veces se implementa por medio del método keyline, o sea, línea clave. La línea clave incluso es una práctica que muchos de ustedes pueden leer, buscar en la literatura, qué significa keyline. Keyline, cómo se relaciona el método con las prácticas de conservación. Esto que vemos aquí es la ubicación de líneas en contorno. Perfectamente, cualquiera de estas líneas puede ser una keyline o línea clave, la guía para la distribución de un sistema en contorno. Entonces, esta primera práctica que se llama establecimiento de siembras en contorno, que promueve la disminución de la pérdida de sedimentos por el agua escorrentía. ¿Cómo se hace? Vean, aquí con este método ancestral tenemos a unas señoras, pareciera así un grupo de gente, una señora y dos señores, nivelando, vean, nivelando dos estacas, un mecate, que puede ser una cuerda, y un nivelito, de esos que valen 350 colones en las ferreterías. Ahora, ese nivelito se puede también hacer con una manguera, una de estas mangueras transparentes y agua. Entonces, ¿qué hacemos? Nivelamos igual. Buscamos un nivel para poder decir exactamente de a dónde, de qué punto a tal punto uno camina y la línea va a nivel, ¿verdad? Entonces, nos puede servir una manguera, nos puede servir una cuerda, nos puede funcionar un nivel de tipo A, que ya les voy a mencionar cómo es este nivel de tipo A. Vean que básicamente es una A, dos reglas y una en el centro que hace una A. ¿Cuánto mide esto? 2 metros de altura, 2 metros de altura y 1 metro aquí.
Entonces, ¿qué hacemos? Generamos un sistema que nos permite, de una manera muy ancestral, por medio de esta distribución que hay acá de milímetros, medir la pendiente. Para esto hay un video. Les sugiero buscar este video que está ahí sobre la distribución de curvas a nivel, que es un video muy práctico y les va a ayudar a ilustrar la metodología. Por eso yo les sugiero que estos cursos a futuro, cuando llenen las sugerencias para próximos, es que tengan giras. Necesitamos una gira en este curso, por lo menos. Vean, por ejemplo, este nivel es más práctico a este dentro de el ambiente de manejo y conservación de suelo le llamamos un nivel, un codal, un nivel que va, es un codal, básicamente, vean que es como una cancha de fútbol. Esta cancha de fútbol que tiene un nivelito de carpintero en el centro, y vean que a un lado, hay una pata más alta que la otra. Entonces, ¿qué significa esto? Cada centímetro más corto a un lado, ¿qué va a hacer? Nos va a medir una escala de pendiente. Esto es más fácil cuando se ve en el video, cuando se ve en el campo. Entonces, hay diferentes sistemas. Puede ser con una A o con este sistema de caballete. Muy probablemente estos sistemas se los voy a poner en el cuestionario a que los desarrollen. Este otro sistema le llamamos el sistema, bueno, es el mismo sistema, más bien este es el que aparece en el libro. Ninguno de los que les mencioné antes aparece en el libro del curso. Me gustó cómo lo plantean porque está muy didáctico. Vean que los dos sirven para la misma cosa. Este marquito que se llama nivel tipo caballete, le llaman o codal, es de 1 metro de altura, 2 metros para acá y 2 metros para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que cada centímetro que le quitemos a un lado de estas patas, que nos va a bajar 1%, 0.5% en una pendiente. Si le restamos 2 centímetros, ¿qué nos va a bajar esto? Un 1%. Si le quitamos 4 centímetros, ¿cuánto nos va a mermar? Un 2% de pendiente. Entonces, cuando ustedes ponen este nivel así de caballete en el campo, como lo está haciendo este señor, ¿qué es lo que se va a ir formando? Una serie de líneas en contorno a una misma pendiente. Insisto nuevamente, lo ideal es verlo en el campo. Este sistema a mí me encanta porque es muy práctico, sumamente práctico. Uno nada más pone este marco de fútbol en el campo y va marcando con estacas, así como se ve acá, cada 2 metros. Mientras que este sistema de nivel A, vean las mediciones, cada uno de estos milímetros, vean que eso es como una especie le llaman una plomada, como lo que usan los topógrafos, un teodolitos. Puede ser una piedrita, puede ser una estaca pesada. El tema es que este nivel, cada uno de los milímetros que se pueda mover esta línea para cada uno de los lados representa 1% de pendiente en, en la formación de la A, ¿verdad? Cuando vean el video les va a quedar mucho más claro. Entonces, si me preguntan a mí cuál de estos sistemas usar para sus mundos profesionales, este es el más práctico. Vean que aquí esto describe muy bien el procedimiento de cómo se usa. La pata que queda más abajo, la más larga, va hacia el lado donde va a escurrir el agua, va hacia el lado donde la pendiente va a ser más baja. Y así por el estilo se pueden ir formando estas líneas en contorno. ¿Qué es lo que van a proponer? A promover que el agua se mueva de una manera más lenta. Entonces, cuando se logran hacer giras, podemos hacer este tipo de prácticas. El establecimiento de surcos en contorno que permitan que el agua se movilice de una manera razonable. Lo que se ve aquí están usando ese nivel, el nivel tipo, le llaman de caballete, o el codal, básicamente un codal que es demasiado sencillo de hacer. Ok, vimos la práctica número 1 que se llama el establecimiento de siembras en contorno, que implica la conformación de líneas a nivel, curvas a nivel. Ok,
ubicamos curvas a nivel para después ubicar curvas a desnivel que nos permitan sacar el agua. Ahora, si el lugar es muy seco y no queremos sacar el agua, ¿qué hacemos? Más bien, le quitamos la pendiente y lo dejamos plano. Pero en las condiciones nuestras de Costa Rica, tan tropicales, excesivamente lluviosas, siempre vamos a tener curvas a nivel, perdón, a desnivel, donde podamos mover un poquito el agua. Entonces, lo que vemos acá es una opción 2. Después de haber ubicado curvas a desnivel, vamos a ver una práctica que es 100% agroecológica. Y aquí es donde podemos hablar de proyectos diversificados. Hablaron ahora de monocultivos. Vean que aquí estamos hablando ya de la interacción de diferentes cultivos. Entonces aquí es donde la imaginación y la creatividad puede divagar a hacer diferentes asocios, de tal manera que el suelo no permanezca descubierto. Por ejemplo, ahora que vemos esta siembra de cucurbitácea acá, debajo del dosel de esta plantación de maíz, ¿qué podría uno pensar? Bueno, palma aceitera. Establezcamos en los primeros años de siembra cucurbitáceas, ¿por qué no? Musáceas dentro de cada una de las palmas, ¿por qué no? Musáceas. Vean que la imaginación y el asocio de cultivos tiene muchísimo que ver dentro de un proceso de mejor aprovechamiento del espacio y de no darle la posibilidad al suelo de que se nos pierda por escorrentía y por erosión. Entonces, eh, se habla de una alta densidad de siembra, es una práctica que puede ayudar a perder menos sedimento, que se asocie también con el manejo de cultivos múltiples para el manejo de la conservación de suelos. Por otro lado, vean acá que tenemos algunos ejemplos de asocios que son infinitos, ¿verdad? Pueden ser todos los que a ustedes se les ocurran. Muchas veces la gente dice que no se puede asociar una cosa con otra. Bueno, aquí hay una especie de guías que puede servir, pero realmente el asocio lleva un poquito más de creatividad. Algunas plantas ocupan más luz que otras. Y uno lo establece en función de la práctica, de la experiencia. Ahora, por aquí hay algunos cuadros que miden muy bien esta experiencia. Vean, por ejemplo, cacao con el frijol gandul, ¿ok? Ese frijol de palo que a mí me encanta, perfectamente se puede establecer dentro de una plantación de cacao y el cacao nos incorpora hojarasca, perdón, el gandul nos incorpora hojarasca, nos fija nitrógeno y también nos incorpora biomasa. Por ejemplo, tiquisque con yuca, vean, es una pregunta. Ahora, ¿por qué no más cultivos? Tiquisque, yuca, musáceas. No sé, aquí estamos hablando de aprovechar más el espacio y yo creo que ese fue un estudio de caso, sí. Fue uno de los estudios de caso que ustedes desarrollaron de los proyectos de investigación. Vean este cuarto método de conservación de suelos. Mantener el suelo cubierto, una cobertura muerta, por ejemplo. Vean que se ve una plantación de maíz y se ve un mulch. Ve que el suelo no está descubierto, está con un mulch. Ese mulch que propicia la disminución de pérdida de sedimentos. Entonces vean qué interesante. Puede ser que después de una plantación de caña establezcamos un cultivo de maní, ¿sí? ¿Por qué no? Maní. De caña pasar a maní y que el cultivo quede cubierto. Siempre que mantengamos el suelo cubierto, vamos a tener un buen éxito y no vamos a perder suelo. Perder un poquito de suelo es muy costoso. Vean acá. Tenemos una plantación de palma aceitera y lo que se llama el establecimiento de un cultivo de cobertura. Normalmente, en palma aceitera, ¿qué se maneja? Mucuna, kudzu, por ejemplo, que son leguminosas no alimenticias, no generan un grano alimenticio, pero generan biomasa. Ahora, ¿por qué razón no sembrar en una plantación de palma aceitera dentro de las plantas de palma frijol comestible? Frijol rojo, frijol negro, ayote, no importa que no sea una leguminosa. No sé, ¿qué cabe dentro de una palmácea cuando hay luz? Frijol, gandul, por ejemplo, o pensemos en otra que no sea leguminosa. Las musáceas toleran algo de luz,
de sombra, perdón, a veces. Puede, dentro del frijol puede caber, sembrar alguna cobertura como la oreja de ratón. Bueno, incluso aquí vean que hay algunas especies comunes para cobertura en el suelo, como la comelina, ¿verdad? Que la comelina muchas veces en agricultura se puede considerar una maleza o la geofila es una planta que normalmente tiene su potencial también. Y si nos ponemos a ver todas estas que hay aquí en esta línea, las mismas braquiarias son pastos. Todas estas líneas, estas especies que se ponen aquí son malezas. Entonces, el mantenimiento de las mismas malezas dentro del área cultivada se puede convertir en una gran oportunidad para disminuir la erosión y para manejar el cultivo más de manera agroecológica. Dentro del ambiente de un cultivo hace 12 años, me acuerdo que yo llegaba a una plantación de palma y me decían a mí que la plantación estaba bien manejada en el momento en que no hubiera cobertura en el suelo. La realidad en este momento es que una plantación de un cultivo perenne como palma o semiperenne como banano o perenne como cacao no se coincide sin la cobertura al suelo. Y café, por ejemplo, es otra actividad que no podemos permitirla descubierta 100% con el suelo descubierto. Ven acá, cualquiera diría que esto es un charral. No, lo que se ve ahí es un correcto manejo de la conservación de suelos. Entonces, para los que son de los Santos, y ven ese montón de cafetales yerbizados, pelados y promoviendo la erosión, hay mucho trabajo que hacer. La implementación de coberturas dentro del café es una necesidad en este país y en todos los países. Vean este otro método. Pareciera muy obvio, o más bien un poco loco, que más bien hablando dentro de un programa de conservación de suelos hablamos de labranza mínima, o sea, casi no hacerle nada al suelo. Totalmente lógico que si promovemos una excesiva mecanización, se nos va a ir el suelo. Entonces, se nos va a ir por pérdida, por erosión. Si proponemos métodos más bien como la labranza mínima, vamos a esperar que haya una mucho menor pérdida por el agua de escorrentía. Entonces, lo que ustedes ven aquí, vean qué belleza, es una plantación, pareciera que es maíz, no sé, creo que sí, cubierta por un mulch que puede ser la hojarasca del frijol, el rastrojo en general. Vean qué belleza. Eso es lo que necesitamos en un cultivo, que el suelo no se mantenga descubierto. Entonces, la labranza mínima es una excelente opción, al igual que estas 6, que son las barreras vivas. Están un poco diferentes a lo que menciona el libro, pero van en la misma línea. Como no me interesa conceptualizar específicamente, entonces no hay ningún problema. Yo les voy a poner en el cuestionario casos específicos, más bien imágenes, para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, lo que ustedes ven aquí son barreras vivas. Vean, estas barreras vivas pueden ser, por ejemplo, este pasto que se llama zacate vetiver. Vean qué excelente foto. Yo creo que algunos de ustedes trabajaron el zacate vetiver en el trabajo de investigación. Vean qué belleza. Una planta, una gramínea con un sistema radical súper profundo. Vean la altura de este señor. Probablemente sea un gringo de 1,90 m. Y ven la raíz. Impresionante. Entonces, si sembramos pasto vetiver en el talud de ciertas fincas, en la parte alta de una terraza, como en este caso, vamos a sostener el suelo y lo vamos a sostener de una forma muy práctica. Entonces, lo que se ve acá, la siembra de estas barreras vivas, por ejemplo, con zacate vetiver, es algo excelente. Entonces, aquí les dejo una serie de prácticas de conservación de suelos, que son algunas de las tantas que se pueden usar. Llevan su técnica, por ejemplo, la distancia entre terrazas dentro de una plantación, eso lleva una fórmula de cálculo, pero no nos interesa afinar detalles en esa línea, nos interesa promover la aplicación de estas prácticas y los conceptos de una forma muy específica, que se logren hacer. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí incluso está la literatura y vean aquí, por ejemplo, que se ve
que de acuerdo con la pendiente de la finca, así va a ser la distribución de terrazas. Ahora, entre mayor cantidad de terrazas, menor pérdida de suelos. Muchas veces acá tenemos que aplicar el instinto de conservación, que ustedes lo traen porque ya van en un punto avanzado de la carrera. Entonces, les menciono esto para ir terminando. Son las 8:10 y ya puedan ir a comer y puedan irse sentando y yo me pueda poner a subir los cuestionarios entre ahora y que amanezca. No, probablemente ya en 1 hora, 2 horas tienen el cuestionario ahí en subido, lo pueden hacer mañana, empezar a hacer desde mañana. Calculo que lo hacen en un lapso, que se sienten 1 hora y media, 1 hora y media, 1 hora 20, que se sienten, lo hacen. No es tan detallado como el anterior, es un poco más sencillo. Además que es de desarrollar, no es de marque con X. Y lo que ven acá es el concepto de áreas de influencia de cuencas hidrográficas. Entonces lo que vemos en esta es la cuenca del río Coto Colorado, que está al pie en la base de toda esta formación geológica que se conoce como fila de cal, subiendo hacia Zambito. Entonces, toda esta fila de cal es un área, digamos, que genera sedimentos, ¿sí? Que se vienen a esta parte, a esta parte que es una plantación de palma aceitera. Los que son de Neily, Río Claro, la zona sur, corredores, conocen muy bien esta situación. Este sedimento satura estos canales de drenaje que en su momento la compañía bananera abrió, y al día de hoy hay un problema ecológico terrible porque cuando llueve fuerte, esos canales se taquean y no solamente afectan la plantación, sino afectan las poblaciones de acá, de las localidades. Entonces, hay un problema ecológico terrible porque ya el MINAE considera que estos canales son manglares. Entonces, estudio de caso, ¿cómo hacemos para solucionar este problema en el manejo hidrográfico y de conservación de suelos de esta cuenca? Una pregunta importante. Al igual que otras cuencas, vean esta cuenca, qué bonita, la encontré en esta página de Comcure, una comisión para el ordenamiento de cuencas del río Reventazón. Vean que igual viene de la parte alta hasta la parte baja y en función del relieve de las pendientes, así se requiere un plan de manejo. Pregunta, por ejemplo, ¿dónde en un manejo de la cuenca del río Parrita, dónde estableceríamos, por ejemplo, áreas de urbanización? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde definitivamente promoveríamos que no se siembre nada, que sea nada más área de reforestación? Bueno, son preguntas bien interesantes. Cuenca del río Reventazón, vean que pasa igual. En esta cuenca, esto es un abanico, ni siquiera, sí, aquí viene un abanico aluvial, muy interesante. Ven que es un abanico que es específico, baja hacia esta parte baja de donde dice Boca del Río Jiménez, y luego aquí este otro abanico tira agua hacia estas partes y aquí conectan con este río. Entonces, bueno, otro plan de manejo. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con la distribución? Entonces, les quise poner esos ejemplos porque yo sé que les va a ilustrar la realidad en un plan de manejo. Hagámosle un plan de manejo a esta finca. Entonces, en esta finca que vimos en la primera lámina del día de hoy, nuestro plan de manejo de conservación de este suelo, ¿qué es lo primero que debe incluir? La conformación de qué. Yo sé que sí ya lo están pensando. Curvas a, curvas a desnivel, curvas a desnivel, o bien pueden ser curvas a nivel, ¿sí? ¿Cómo se establece eso? Curvas a nivel, puede ser con un nivel de estos de carpintero, con una de estas herramientas que vimos, que se llama la herramienta, el codal, básicamente una herramienta que nos permite sacar el agua hacia una misma dirección, disminuyendo la velocidad
de el agua de escorrentía y disminuyendo la erosión. ¿Hacia dónde tiraríamos aquí, viendo la pendiente, el agua? Esa es una pregunta importante. ¿Hacia dónde desaguarían ustedes el drenaje en esta finca? Es una buena pregunta. Desde luego, aquí muy probablemente haya un área desde un cauce de un río, entonces muy probablemente por aquí venga un canal colector que nos tire el agua ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer para que ese canal no nos termine lavando el suelo? Bueno, la conformación de curvas a desnivel que nos saque el agua a poca velocidad, ¿no? ¿Y qué más podríamos hacer? La conformación de los surcos en un sistema de contorno. Entonces, si ustedes se ponen a ver, no habría que conformar surcos aquí hacia abajo, como va ese tractor, más bien estos surcos vendrían desde donde estoy moviéndome con el cursor hacia acá. ¿Para qué? Para disminuir la velocidad de la fuerza de corte del agua que nos pueda arrastrar el sedimento. Entonces moveríamos hacia este sector. ¿Y qué más haríamos después del establecimiento de las curvas a contorno y a desnivel? Cercas vivas, una cerca viva, una barrera de contención. ¿Con qué podría ser? Con zacate vetiver. ¿Qué más? Una curva aquí a desnivel que tenga zacate vetiver o ¿cuál otra planta? Itabo, por ejemplo. Y si no hay Itabo, ¿cuál otra? Caña India, ¿por qué no? Mm, ¿Cuál más? No sé, alguna cobertura. Si estableciéramos un cultivo de papa aquí, ¿qué podríamos manejar? Bueno, la disminución del uso de herbicidas, ¿verdad? Podría ser una buena opción. Pero bueno, son un montón de ideas, un tema muy amplio, un curso muy bonito y complejo, pero yo les aseguro que los que han trabajado hasta el momento, hasta este momento, han hecho todas las asignaciones, van a aprobar el curso. No se asusten porque tal vez en el primer cuestionario no les fue como esperaban. Muy probablemente algunas de las preguntas del primer cuestionario las vuelva a hacer. ¿Por qué razón? Porque me interesa que aprendan. Entonces, me alegra que 9 de ustedes lograron terminar esta clase el día de hoy y voy a parar aquí la grabación para que me puedan hacer todas las consultas que ustedes tengan hasta el día de hoy.